¿Qué es esto? En este vídeo me gustaría hablaros de qué es el ASMR, que es la respuesta sensorial meridiana autónoma. Es decir, esa sensación erógena que nace en la base del cráneo y va bajando por el resto de la columna frente a un determinado estímulo, lo que viene siendo el gustirrinín de toda la vida, y que se ha viralizado en los últimos años. La ASMR nace como una respuesta a un estímulo concreto, que puede ser visual, auditivo o kinestésico, o lo más habitual, una mezcla de 2 o 3 estímulos. De hecho, lo más normal es encontrar en redes vídeos que nos estimulan a nivel tanto auditivo como visual. Pero la entrada, el estímulo más poderoso, siempre va a ser el kinestésico. De hecho, es probable que la sensación de ASMR, esa respuesta, se os haya generado a todos en este momento. Los estímulos kinestésicos son siempre más fuertes en la cabeza. De hecho, si vais a la peluquería y pedís que os laven el pelo, lo más probable es que generéis alguna que otra respuesta ASMR. Dentro de que tenemos 3 tipos de estímulos, podemos irlos combinando hasta lograr una experiencia que nos produzca esta sensación. Aunque en realidad ese no es el objetivo de una terapia. En la terapia lo que buscamos es la liberación de la tensión, lo cual sí que vamos a poder hacer con los mismos estímulos que tratan de provocar esta respuesta ASMR. El estímulo visual, a mí me gusta dividirlo entre analógico y digital. Digamos que un estímulo visual analógico es cuando vemos una representación de la realidad, y un estímulo digital es a partir de una imagen creada. En este sentido, podríamos hablar de algo analógico, como irte al campo por la mañana y ver el amanecer, o el anochecer, que así no hay que madrugar tanto, o algo digital, que es algo que es una imagen creada. Todo esto, gracias a la tecnología, se ha ido revolucionando, pasando de estímulos como es el salvapantallas que teníamos todos en la televisión y que justo cuando alcanzaba el punto exacto de la esquinita nos llenaba de placer, o este tipo de vídeos de los cuales os dejo un fragmento a continuación. Pero no cualquier estímulo tiene el potencial para despertar esa sensación de ASMR. Es importante, si os fijáis, que normalmente los estímulos visuales que acompañan a este tipo de vídeos o a este tipo de material que trata de provocar esa sensación, tienen una serie de características en común. En cuanto a los estímulos auditivos, normalmente suelen tener una frecuencia determinada para cada persona. Es raro, pero hay gente que solo puede dormirse escuchando el ruido de la televisión o de la lavadora, o sonidos que provienen más de la naturaleza, como sonidos de determinados animales, o también el ruido de la lluvia. Es lo que normalmente denominamos ruido blanco, y busca, al igual que buscamos con las imágenes, estimular una determinada parte del cerebro para poner ahí la atención y de esta forma desviar el estrés que se está generando. Pero profundizaremos un poco más sobre esto más adelante. Y si hablamos de sonido, tenemos que hablar de música que puede despertar esta respuesta ASMR. Ahora bien, esta música a la que nos referimos no va a ser los mismos sonidos que hablábamos antes, dispuestos de forma individual en una secuencia, sino que va a ser todo un nuevo constructo que busca la repetición para estimular una serie de zonas determinadas de nuestro encéfalo para producir esa sensación. En este sentido, hablamos de la música Lo-Fi, de la cual si queréis saber más os recomiendo que veáis el vídeo que tiene Jaime Altozano al respecto en su canal. Para terminar con el bloque auditivo, me gustaría comentar un estímulo que ha sido muy debatido, y es el susurro. Los susurros. Y si queréis saber por qué hay tal disparidad de opiniones, os recomiendo que os quedéis hasta ver las características que hacen de un estímulo algo capaz de despertar esta respuesta ASMR. Estos 2 tipos de estímulo que hemos descrito anteriormente, el visual y el auditivo, son los que nos vamos a encontrar en todos los medios cuando buscamos un vídeo
ASMR. Pero si os fijáis, muchas veces tratan de evocar sensaciones kinestésicas, porque al final ver a alguien explotando burbujitas lo que nos da ganas es de explotarlas nosotros, que por cierto es algo que da bastante gustirrinín. Un estímulo kinestésico requiere de movimiento propio, pero es cierto que en estos vídeos se utiliza el movimiento de quien los está haciendo para evocarnos una sensación de como si lo hiciera uno mismo. En este sentido, se utiliza mucho el trabajo manual, como puede ser amasar, estrujar, cortar y trabajar con diferentes texturas. El agua también provoca muchas sensaciones a nivel kinestésico, ya que despierta una parte muy primaria del cerebro de un ser humano. Así es como ducharse o sumergirse en agua pueden provocar estímulos que resultan en una respuesta ASMR, o si no, también una sensación de gran relajación. Ahora bien, no todos los estímulos, ni visual, ni auditivo, ni kinestésico, ni cualquiera de sus combinaciones, van a poder despertar esta respuesta ASMR. ¿Qué características necesitan reunir para poder hacerlo? El estímulo debe ser fácilmente procesable, potente y claro, y además seguir un patrón repetitivo, de tal forma que no nos provoca un estrés pensar que ese bucle se va a romper, ya que podemos anticiparnos al mismo, lo cual provoca un fantástico estado de relajación. Lo que estamos buscando es que esos estímulos lleguen a una zona muy determinada del cerebro para que éste empiece a bombardear con endorfinas y con serotonina. En los estímulos visuales, por ejemplo, nos vamos a encontrar formas y una paleta de color muy sencillas, así como en los estímulos auditivos nos vamos a encontrar con estímulos cortos y con un gran periodo entre repetición y repetición. Las pausas y los silencios en un ritmo determinado hace que podamos adelantarnos al estímulo, de esta forma reduciendo el estrés. Es necesario tener en cuenta que muchas veces para que se produzca este tipo de respuesta tiene que haber un cierto aislamiento del resto del medio. ¿Para qué? Para poder mantener la atención sobre ese estímulo en concreto. Cualquier ejercicio para mantener la atención en algo concreto implica que estamos meditando. Al final la meditación es esto, es mantener la atención. El mindfulness, que no es otra cosa que una versión simplificada de la meditación budista tradicional, a la cual se le ha quitado todo el componente teológico, nos aporta, precisamente gracias a su simplificación, una gran capacidad para realizar estudios que han demostrado la eficacia de la meditación y del mantenimiento de la atención con respecto a la mejora de determinadas funciones neurológicas. Es importante destacar que tanto la aparición de esta respuesta sensorial meridiana autónoma como la meditación producen una serie de efectos a nivel de química cerebral que son muy similares. Estamos hablando de algo que ya hemos mencionado antes, ese bombardeo de endorfinas y de serotonina. Pero hay una cualidad imprescindible para que se presente esta respuesta ASMR, y es la emoción que está presente durante el proceso, que no es otra que el cuidado. Y como queremos despertar esa sensación de cuidado, recurrimos a estímulos que puedan resultar familiares a la persona que ha de despertar esta respuesta. Es por eso que el estímulo también va a despertar o no dependiendo de la persona. El sonido de la lluvia es algo muy común para todos, pero luego hay estímulos visuales que se pueden trabajar, como pintarse las uñas, que no necesariamente les es cómodo ni familiar a todos, o lo que hablábamos anteriormente, los susurros. Y esto es muy relevante, ya que si no nos sentimos cuidados por otros o por nosotros mismos, va a ser prácticamente imposible que presentemos este tipo de respuesta. Y con esto terminamos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y si es así, por favor, dejadnos un like, suscribiros al canal para más contenido como este, y si tenéis cualquier duda podéis dejarla en comentarios o escribirnos un mensaje a través de Instagram. Hasta el próximo vídeo aquí en Biambu.